Principales medidas, todos estos temas que les he mencionado son súper fundamentales que los vayan teniendo. ¿Sí lo escuchan? Sí. Sí. Sí, se escucha. Claros, que los recuerden porque los van a utilizar de aquí en adelante. Y si no los tienen claros, se van a poder comenzar a enredar. Entonces, comenzamos con la razón. ¿Qué es la razón? Es lo que nos indica cuántas veces sucede el hecho que se está en el numerador con respecto al hecho que está en el denominador. Aquí es importante que tengan en cuenta que el numerador nunca está incluido dentro del denominador, son diferentes, o sea, pertenecen a grupos diferentes, mientras que la proporción expresa la importancia del dato del numerador que tiene con respecto al denominador, y este siempre se toma valores de 0 al 1 y suele multiplicarse por una constante para que nos den un porcentaje. En este es importante que el numerador está incluido dentro del denominador. Y cuando hablamos de tasa, lo que hablamos es de una proporción con especificación de un tiempo. Entonces hablamos de un evento en una población de riesgo en un tiempo específico. Entonces estos nos expresan cómo es la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, tasa de mortalidad, tasa de natalidad. Todo eso es lo que vamos a hablar en el momento que hablamos de una tasa, proporción y razón. Términos súper importantes y en las medidas principales. Ahora vamos a hablar específicamente de las variables. Como ya había dicho, las variables son las características observables que cambian de un individuo al otro. Y en estas se pueden clasificar de diferentes maneras. O pues de la siguiente manera, no se excluyen una de la otra. Primero, de la naturaleza. Vamos a encontrar dos categorías grandes. Las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas hablan de las cualidades. Estas no tienen ninguna relación numérica y por ello no es pertinente hacer operaciones algebraicas, mientras que las cuantitativas hablan también de números. También se pueden conocer como variables de naturaleza numérica. Y esta sí tiene sentido hacer operaciones algebraicas. Cuando hablamos de las escalas de medición vamos a encontrar 4 grandes, pero que van a depender de según la naturaleza. Cuando hablamos de las variables cualitativas vamos a encontrar 2 escalas, que son las nominales y las ordinales, mientras que cuando hablemos de las variables cuantitativas vamos a encontrar las de intervalo o las de razón. Después vienen el tipo de escala. Si hablamos de discreta, continua o categórica. Se habla de discreta cuando hay números enteros, cuando entre un número y otro hay un número finito de valores, mientras que las continuas hay un número infinito entre cada dos valores. Más adelante les voy a dar ejemplos. Y las categóricas también es que hay una categoría un número de categorías definidas por cada variable. Cuando hablamos de la interrelación, vamos a hablar de dos cosas grandes, que es la dependencia, si son variables dependientes o de respuesta, o son variables independientes que son de exposición. Cuando hablamos de variables dependientes, hablamos de variables que se representan con la letra Y depende una de la otra. Y su objeto de estudio es una cantidad de variables independiente a modo de causa de efecto. Entonces, tener cáncer de pulmón depende de si la persona fuma o no fuma. Y cuando hablamos de variables independientes, es que no existe ninguna dependencia y solamente se encuentra, o sea, se puede tomar la variable como ella sola. Mientras que si hablamos de las y pues cuando hablemos de la clasificación epidemiológica, vamos a encontrar 3 grandes, que es la de persona, a quien se le está aplicando el estudio, si es a jóvenes o a personas mayores, en tiempo, cuando se da, si en años, en meses o en días o en horas, y del lugar donde se da, según la localidad, según el barrio, según el país, según el servicio. Entonces, de esto es lo principal y lo más grande de variables. Bueno, aquí ya vamos a explicar una por una con más calma y les voy a mostrar ejemplos para que les quede más claro. Entonces, cuando hablamos de las variables cualitativas, estas hablan de cualidades, miden cualidades no numéricas, no tienen ninguna asociación con números y por ende no se pueden realizar operaciones algebraicas con ellas. Adicionalmente, solo pueden ser de tipo continuo o categórico, pero para simplicidad solo vamos a hablar aquí de continuas y discretas.
mientras estas se pueden dividir en nominales y ordinales. Las nominales son los que tienen un valor finito en donde no existe un orden, o sea, es una relación de identidad nada más. Aquí no existe ningún orden, no es más ser hombre que ser mujer, ni que estar casado que estar soltero. Entonces, uno de los ejemplos pueden ser el sexo, la religión, el estado civil y el color de pelo. Mientras que las ordinales hay una jerarquía que permite darles un orden, pero en estas no se puede fijar ninguna distancia. Unos ejemplos pueden ser el nivel de estudios, el nivel de satisfacción, el estrato social, que a pesar de tener números, no, no, no se pueden realizar operaciones algebraicas, no tendría sentido. O sea, no tendría sentido tener un estrato 1, estrato 4 y estrato 6, entonces ahora las voy a sumar porque pues no me va a dar ninguna característica específica, ni me va a dar ninguna respuesta específica. Por otro lado, tenemos las cuantitativas o numéricas, en donde se miden las cantidades numéricas. Estas sí tiene sentido realizar operaciones algebraicas y vamos a encontrar que pueden ser continuas o discretas. Y la escala en la que las vamos a medir puede ser de intervalo o de razón. Las de intervalo, principalmente, fundamental, en estas no hay cero absoluto. Estas sí permiten hacer sumas y restas, pero el cero no es absoluto, o sea, el cero no tiene un valor real. En estas vamos a encontrar ejemplos como son la temperatura y la altura sobre el nivel del mar. Y las de razón, en razón ya vamos a hablar de que el cero sí tiene un valor real y este cero es que hay una ausencia de esa característica, que esa característica no está presente. Si uno tiene ingresos ceros, es que no tiene ingresos. Si uno tiene una altura cero, pues es que no tiene altura, o sea, no existe. Y si tiene un peso cero, pues tampoco hay, o sea, tampoco se puede tener un peso ni una característica con peso cero. O también los score. Entonces, estas son ejemplos para que la tengan en cuenta. Hay muchísimos más ejemplos. ¿M? La idea es que ustedes les voy a dejar un taller, lo resuelvan y practiquen un poco. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Gracias.